TV. Bienvenidos a su espacio, Controlando la Mañana, con José Alcántara, William Correa. Estaremos toda una hora compartiendo con ustedes noticias de interés, tanto en el ámbito nacional como internacional. La invitación es que ustedes cada día estén con nosotros en el 101 de Claro, 1101 en High Definition, Canal 10 de Telecable Dominicano y Canal 46 de Win Telecom. Además, estamos también en el 647 de Amazon Fire TV. Profesor, estamos en más de 40 sistemas de cable en todas las provincias del país. Y gracias a la magia del satélite, gracias a Eutel, también estamos disponibles para todo Estados Unidos y todo el continente americano. También puede contactarnos y ver nuestro maravilloso programa a través de su smartphone, desde su laptop o su tablet. Simplemente entre a sumundotv.com. Sumundo TV, conectando el país y al mundo, profesor. Sin lugar a duda, profesora. Vamos a aprovechar también para invitar a todos nuestros amigos televidentes a que en este momento tomen su celular. Este es el momento. Tomen su celular en la mano y entren a vernos en las diferentes aplicaciones, tanto como en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok o YouTube. Escriban Sumundo TV. Vamos a ver. Exacto. Hágale clic ahora a la campanita y suscríbase a nuestro canal. Y déjenos un comentario ahí en la caja de comentarios para saber qué piensa acerca de los temas que aquí tratamos día a día. Profesor, hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Sin lugar a dudas, así es, profesor. Vamos a cerrar la semana por todo lo alto. En grande, profesor. Sin lugar a dudas, una grande liga tenemos el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, una profesional brillante, definitivamente. Ella es médico, ella es doctora, una galena, definitivamente pero de esos médicos que realmente trabajan por vocación, que realmente respetan el juramento hipocrático, profesor. Tenemos nada más y nada menos que la doctora Madeline Ceballos. Madeline, ¿cómo está usted? Muy bien, agradecida por la invitación, sobre todo. No, agradecido nosotros de tener la presencia de una dama tan valiosa como usted, una profesional tan importante, y agradecemos también que haya sacado de verdad de su tiempo, que yo sé que es corto por la cantidad de pacientes que tiene que ver, por las responsabilidades, ¿verdad? Ya que la doctora es médico neumóloga, José. Tiene una Debo decirle que amplitud. No, profesor, y cogieron su pela. Usted sabe que con el tema del COVID, los temas de neumología han aumentado. Bastante. ¿Verdad que sí? Y son de las cosas que vamos a tratar con ella el día de hoy, así que ya ustedes saben qué plato fuerte, profesor, lo que tenemos. Totalmente, totalmente. Y queremos iniciar, doctora, también me uno a las palabras del profesor William, para nosotros un placer recibirla, dada la importancia del tema en el área que usted maneja, sobre todo por los tantos niveles de contaminación que tenemos hoy en día, no solo en el país, sino en el mundo, con el tema de las emisiones, también el tabaquismo, que es un tema que hemos visto que usted ha abordado muy de cerca, ya que va asociado a la especialidad en la que usted se preparó, y queremos iniciar por ahí, con el tema de las emisiones del CO2, los niveles de contaminación. Esto a propósito, que a estas tempranas horas de la mañana uno viene de un gran tapón, el tránsito, y lo que usted ve allí, lo que usted respira, no es nada saludable. ¿Cómo anda el tema de las emisiones de CO2 y qué tanto afecta a esos ciudadanos que transitamos por las calles del Gran Santo Domingo en medio de tantos tapones? Bueno, fíjate, realmente el tema de la contaminación medioambiental es un tema que tiene mucha trascendencia social y genera bastante preocupación en los seres humanos, ya que a la larga hemos entendido que somos receptores finales de todo el daño que propiciamos diariamente en nuestro medio ambiente. A largo o a corto plazo, esto nos va a perjudicar, nos va a afectar, y gracias a Dios, afortunadamente, hemos ido creando conciencia social paulatinamente. Sin lugar a dudas que trasciende y perjudica de muchas formas al ser humano. Sabemos muy bien que en la contaminación medioambiental tenemos muchas sustancias que son perjudiciales para la salud, que son nocivas, que son altamente cancerígenas, producen muchas condiciones, dentro de las cuales las enfermedades respiratorias pues son una de las más frecuentes de todas. Tenemos muchos tipos de contaminación medioambiental. Se puede contaminar tanto el agua, el aire, se puede contaminar nuestro suelo, y por ende esto determina o tiene una incidencia, una repercusión en todos los determinantes de la salud humana. Precisamente, como bien abordaste, el tránsito vehicular, una de las grandes causas de contaminación atmosférica, es decir, de contaminación de nuestro aire. Esto pues altera la calidad del aire que respiramos diariamente, el monóxido de carbono que emiten los vehículos, sobre todo los vehículos más antiguos, que yo siempre digo que ya los vehículos que vienen desde la década de los 90 y para atrás
deben ir siendo sustituidos y sacados de circulación. Realmente emiten una gran cantidad de monóxido de carbono y con la combustión del biodiesel, del gasoil en general, se libera tanto monóxido de carbono como benceno, que es un carcinógeno de categoría A, es decir, produce cáncer. O sea, pero estamos hablando que esto es grave. Nosotros desde este espacio siempre hemos abogado por evitar o empezar un programa de chatarización, ¿verdad que sí? Empezar a sacar esos vehículos que tienen altas emisiones. Exacto. Creo que el mundo ha mirado también hacia allá porque vemos que ya muchas de las grandes industrias automotrices van cambiando al tema eléctrico. Eso es correcto. Yo siempre he dicho que realmente la energía renovable en esta vida es el futuro del planeta. Totalmente. Energía renovable la definimos como toda aquella fuente de energía que no produce daños en el medio ambiente, que es natural, de fuente natural, inagotable y que no contribuye al calentamiento global. Tenemos muchos países, más de 90 países ya a nivel mundial se han sumado al uso de esta energía renovable. El uso de los paneles solares es sumamente importante y yo pienso que ya de aquí a un par de décadas es muy probable que se vaya haciendo una sustitución de la combustión, es decir, del uso de estos productos que son derivados del petróleo a los paneles solares. Totalmente de acuerdo. Y creo que tenemos todavía un gran reto aquí en República Dominicana, porque realmente con el tema específicamente de los vehículos, aquí se importan miles de vehículos cada año. Pero usted no ha visto uno que se ha sacado del mercado, profesor. No, ninguno. Usted no ve, aquí entraron 200,000 vehículos nuevos, perfecto. ¿Cuáles fueron chatarizados? Exactamente. Aquí no hay nada que, por ejemplo, usted vaya a un centro y que se destruyan estos vehículos que se han sacado del sistema. Bueno, se propone que en el 2027 el departamento que tiene que ver con esto, que dirige nuestro amigo Hugo Veras, va a estar trabajando con lo que tiene que ver con la revista. Y en esta revisión de revista, imagino que se empezarán a sacar los vehículos chatarra, porque siempre se dice, vamos a eliminar la ruta de carros porque son chatarra, vamos a comprar unidades nuevas, pero todos los carros el otro día están también en lo nuevo y lo viejo, en la misma ruta. Esos es una locura. automóviles definitivamente tienen que ser sacados de circulación. Emiten una gran cantidad de monóxido de carbono diariamente. Evidentemente que el tránsito vehicular, el tráfico y sobre todo la densidad poblacional de cada ciudad, mientras más alta, pues más vehículos, más industria, más polución también. Entonces esa sería una medida que hasta cierto punto podría enlentecer un poquito más el deterioro progresivo que tenemos en el medio ambiente. Y esto ya viene siendo con el tema del humo. Pero, ¿y qué pasa con la contaminación medioambiental? Basura, olores y demás. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo afecta esto a nuestra salud? Correcto. Bueno, igualmente en el tema de las industrias, con el proceso de industrialización, de urbanización y de globalización, las industrias no solo contaminan el aire, contaminan el suelo y contaminan también el agua, debido a que vierten la mayoría de sus desechos, de sus productos mal manejados, mal tratados, despreocupadamente, tanto en el agua como en el suelo, que a la larga, bueno, pues incide en la calidad del agua que vamos a tomar diariamente. Vamos a ingerir un agua con una gran cantidad de plomo, de mercurio, de cadmio, de muchas sustancias que están vertidas en nuestro medio ambiente. Y sin lugar a dudas que también la basura, el tema de la basura contamina tanto el suelo como contamina también el agua. Cuando vertimos los desechos tóxicos fuera del zafacón, los depositamos en las calles. Con el tema de las inundaciones, que sabemos que nuestro país se inunda fácilmente y esto pues promueve la propagación de muchas enfermedades, dentro de ellas la leptospirosis, muy frecuente. Ahora también con el tema del cólera, muy importante siempre tener en consideración cuál es el agua, de dónde viene el agua que estamos ingiriendo. Lamentablemente en nuestro país hay personas que todavía el agua la consumen directamente de los ríos, porque la ven que está limpia, la ven clara. Es muy importante saber que el hecho de que no sea perceptible, el hecho de que no se vea, muchos de los contaminantes de nuestro medio ambiente no son perceptibles para los humanos. Y es que son partículas tan pequeñas que sin lugar a dudas no las vamos a poder observar. Esto no implica que esa agua esté purificada, que sea un agua salubre o apta para el consumo humano. Entonces, sobre todo ahora también con el tema del cólera, aumenta aún más el riesgo de enfermedades, de afecciones de cualquier tipo, digestivas, respiratorias en general. Doctora, respecto al tema de las emisiones de monóxido, ¿cuáles son esas afectaciones que repercuten sobre la gente? ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes que en su caso como neumóloga llegan por este tipo de contaminación?
Por la contaminación atmosférica, que dicho sea de paso, es el tipo de contaminación que más muertes ocasiona a nivel mundial. Se producen hasta 6 millones de muertes de manera prematura, es decir, personas fallecen a temprana edad, pero también sin necesidad debido a la contaminación del aire. Más de 6 millones de muertes. Es mucho con demasiado, doctor. Claro que sí. Wow. E igualmente, pues es una de las más de 6 millones de personas a nivel mundial fallecen debido a la contaminación solo del aire, porque la contaminación medioambiental ocasiona hasta 9 millones de fallecimientos anuales. Y la contaminación del agua de manera aislada o particular hasta 1.3 millones de fallecimientos. Es decir, que es una causa importante de mortalidad y de enfermedad a nivel mundial. De las enfermedades que están más frecuentemente asociadas tenemos el cáncer de pulmón, es una de las enfermedades irreversibles crónicas a las cuales nos cernimos nosotros como humanidad debido a la contaminación, sobre todo del aire. El cáncer de pulmón, muy frecuente. Igualmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recibo diariamente pacientes que trabajan en el área de los vertederos, porque no es tan solo el tránsito vehicular, las industrias, pero también la quema de basura, la quema de biomasa, la quema de carbón, quema de leña. Personas que trabajan únicamente en este tipo de oficios llegan diariamente a la consulta con asma, apretados del pecho, y cuando vamos a valorar bien al paciente de una forma más profunda, ya ha desarrollado una enfermedad obstructiva crónica, como lo es la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar, que son condiciones irreversibles, son para toda la vida y lamentablemente son progresivos. Son de las enfermedades más catastróficas que pueden verse asociadas a la inhalación de sustancias que están suspendidas en nuestro aire. A eso iba, doctora. Este tipo de condiciones son selectivas. Me refiero a que, como usted señala, por ejemplo, aquí tenemos una gran cantidad de buzos. Son las personas que día a día están en los vertederos. Y allí hay quema. No es un secreto para nadie que estas personas incluso queman alambre, recolectan este tipo de alambre, lo queman, inhalan ese humo porque lo empiezan a quemar ahí, más el humo del vertedero, más toda la contaminación que encuentren en ese vertedero, el polvo, el hacinamiento, porque generalmente viven cerca del vertedero, ahí mismo. Lamentablemente. Entonces, pareciera que son inmortales, profesora, parece que no se enfermaran, porque usted pasa por ahí media hora, profesor, y de seguro que hay que internarlo. No, bien. Pero estas personas viven allí, conviven día a día con esto, y ¿usted tiene muchas consultas de este tipo de personas? Sí, claro. Evidentemente, como bien has dicho, parecen que son inmortales. Muchos pacientes a veces tienen muchos síntomas, pero no buscan ayuda, no se investigan, y a la larga, en muchos casos, el cáncer de pulmón puede ser silente, puede irse desarrollando paulatinamente, despacio, y ya luego del paso del tiempo y de la exposición, entonces empiezan las manifestaciones clínicas. Muchos pacientes lamentablemente están en esa etapa, están en etapa de desarrollo gradual hasta que en algún momento de la vida desarrollan la enfermedad. Sí. La dicha no es eterna, como siempre le digo a mis pacientes también que fuman. Muchos pacientes duran hasta 40 años fumando y a los 50 vienen a desarrollar el cáncer de pulmón, ya que bien sabemos que todo dependerá también de la susceptibilidad individual que tiene cada paciente, de qué tan sensible o de qué tan proclive puede ser a desarrollar una u otra patología, pero lo cierto es que el hecho de exponernos aumenta nuestro riesgo de desarrollar enfermedades. Tenemos un riesgo mucho mayor, que si a esto le sumamos pues otros factores, sean genéticos o de cualquier otra índole, pueden en un individuo u otro presentarse con mayor anterioridad o con mayor tiempo. El cigarrillo, ¿qué tanto puede afectar a una persona? ¿El cigarrillo realmente mata? Hay mitos que entienden que el vape o también la juca no hacen daño porque tal vez no tienen nicotina. ¿Y qué tanto hace daño un puro, un vape, una juca y un cigarro, o todos dañan? Bueno, realmente el cigarrillo en todas sus presentaciones, fumar en todas las presentaciones sí hace daño, definitivamente. En el puro tenemos hasta 20 gramos de tabaco, lo cual lo hace pues el tipo de presentación con más cantidad o más proporción de tabaco de todos. En el cigarrillo tenemos hasta 1 gramo. Realmente el tema con estos dos es que realmente los pacientes a veces usan un solo cigarrillo, pero a veces fuman hasta 40, 60 y 80. Yo he tenido pacientes que me dicen, bueno, doctora, yo no fumo puro, pero yo fumo cigarrillo y llego a fumar hasta 60 cigarrillos en un día. Es mucho peor hacerlo así que fumar un puro, a pesar de que tiene más tabaco el puro.
Ambos. ¿Qué tanto? Porque se dice que, por ejemplo, el cigarrillo se inhala, ¿verdad? Es humo a pulmón. Y el puro, bueno, nosotros los fumadores de puro, me incluyo, entendemos que como es humo en boca, ¿verdad? Para poder celebrar, disfrutar de los diferentes sabores que tiene el puro, no afecta el pulmón. ¿Qué tan errados podemos estar en cuanto a esto? Lo que afecta es el tabaco, es la nicotina. ¿Qué es lo que realmente hace daño al fumar? El tabaco como tal, porque realmente en el humo del tabaco tenemos más de 7.000 sustancias que son dañinas y más de 200 producen cáncer, ¿ok? En general, donde sea que hay tabaco, hay daño. Evidentemente que el pulmón va a ser el órgano más afectado porque llega de manera directa al pulmón. Ahora bien, con el puro, los pacientes tienen esta creencia de que el humo se queda en la boca y posteriormente lo expiran desde aquí. Pero lamentablemente en nuestra boca tenemos muchos capilares sanguíneos, es decir, la boca, la lengua. Si levantamos la lengua y recordemos que cuando vamos a la emergencia en busca de ayuda, cuando tenemos una crisis hipertensiva, por ejemplo, los medicamentos se colocan sublingual porque el efecto es muchísimo más rápido. Pasan a la sangre igualito. De esta forma pueden producir no solo cáncer de pulmón, pueden producir también enfermedad cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad neurovascular, muchas condiciones, sobre todo el paciente que fuma puro tiene una mayor incidencia de cáncer de faringe, cáncer de lengua, cáncer de boca. El que fuma cigarrillos sí es cierto que tiene más incidencia de cáncer de pulmón, pero esto no hace que el paciente que fume un puro, por ejemplo, no vaya a desarrollar también un cáncer de pulmón como tal. Doctora, la juca. Antes de nos escribe un usuario que dice que la doctora lo ha asustado porque ahorita habló de las enfermedades crónicas irreversibles, se asustó, dijo me voy a morir porque es un fumador bastante activo. Entonces, en ese sentido, doctora Ceballos, de estas enfermedades que ocasiona el tema del consumo, de inhalación de tabaco, cigarrillo, también del monóxido que conversamos, ¿cuáles son esas enfermedades crónicas irreversibles y cuáles pueden ser esas enfermedades que pueden tener cura y cómo se puede lograr? La parte de la cura todo dependerá si el paciente ya llegó al punto de no retorno, porque como bien les decía, este es un cuerpo de un ser humano, es un cuerpo que no es infalible. La dicha de estar sanos no va a ser para siempre y siempre que tengamos una exposición constante, continua, se verán burladas todas las barreras de defensa de las cuales disponemos de nuestro cuerpo y se desbordará este proceso patológico. Ahora bien, si el paciente fuma pero no ha llegado hasta este punto donde ya ha desarrollado enfermedades crónicas, ¿como cuáles? Exacto. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más del 95% de los casos de pacientes que tienen enfisema pulmonar o bronquitis crónica, su causa número 1 es el hábito de fumar. A la larga o a la corta, este es el mayor riesgo que tendrá el paciente y todo dependerá de qué tantos cigarrillos, qué tanto tabaco fuma en un día, cuánto tiempo tiene haciéndolo, ¿ok? Ahora bien, si el paciente no ha llegado al punto de desarrollar enfermedades crónicas como las que acabamos de mencionar o el cáncer de pulmón, muy probablemente pues estas secuelas puedan ir subsanando con el paso del tiempo y a medida que deja de fumar el paciente se reduce el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias. Dicho sea de paso, no solo la bronquitis y el enfisema, así también como el cáncer de pulmón, también puede contribuir en el desarrollo de asma, porque realmente sabemos que en el humo del tabaco tenemos sustancias que irritan, inflaman nuestros conductos aéreos. Eso va a hacer que el paciente se apriete, se congestione, como bien dicen por ahí, o bien si tiene una enfermedad ya previamente conocida, pues que ésta se descompense, se vea desfavorecida. Doctor, y para los muchachos que andan en la discoteca, en las 42, coronando su vuelta con su juca, pegado todo el tiempo con su manguerita, ¿qué podemos decirle? ¿Qué se le puede advertir con el tema de la juca? Sí, muy importante el tema de la juca. Muchos pacientes creen que la juca es pues una forma de fumar inofensiva, que hace poco daño. Les recuerdo que la juca tiene hasta 30% de tabaco. Donde sea que hay tabaco tenemos las 7.000 sustancias que producen daño, que producen cáncer, que enferman no solo el pulmón, sino cualquier órgano de nuestro sistema. Entonces tenemos 30% de tabaco desde donde vamos a inhalar y sobre todo, si bien observamos el comportamiento de la juca, se produce una gran proporción, una gran cantidad de humo, más humo que incluso el que se produce cuando fumamos un cigarrillo convencional. En este humo tenemos más de 4 y 5 veces más concentración de monóxido de carbono de lo que tiene un cigarrillo normal o incluso el mismo puro. Tiene más monóxido de carbono la juca.
que a su vez, como bien sabemos, el monóxido de carbono es considerado un gas contaminante porque se une a nuestra hemoglobina y pues lamentablemente la función de la hemoglobina es transportar el oxígeno. Por ende, si está unido este monóxido de carbono a la hemoglobina, pues se transporta menos oxígeno y esto se traduce en que el paciente pues experimente esa sensación de que le falta el aire porque realmente hay menos oxigenación en los tejidos. Doctora, diferencia entre fumadores activos y pasivos. ¿Y por qué resultan más lastimados los fumadores pasivos que los activos? Bueno, fumador activo es toda aquella persona que ejerce de manera activa el hábito de fumar, coloca el cigarrillo voluntariamente en su boca y bueno, pues lamentablemente perjudica a los demás. Estas personas que se perjudican de manera secundaria son fumadores pasivos, son personas que inhalan el humo de segunda mano o humo de corriente secundaria o ajena, así también se le denomina. Yo siempre pienso que los fumadores pasivos son más perjudicados, en primera instancia porque el que fuma activamente lo hace por una decisión personal y sabe que a la larga, pues esto va a perjudicar su salud, pero decide hacerlo porque es una satisfacción, es un placer que él se quiere dar. Ahora, el fumador pasivo no tiene ni siquiera esta gratificación de darse un placer, sino más bien que las circunstancias en su entorno, en su diario vivir, porque conviven con una pareja que es fumadora, lamentablemente más del 26% de las personas que desarrollan un cáncer de pulmón, que son fumadores pasivos, son parejas de un paciente fumador. Es decir, que ser la pareja de un paciente que es fumador activo puede aumentar mi riesgo de yo padecer cáncer y enfermedades respiratorias, pero a la larga son víctimas de las malas decisiones que toma otra persona en la vida. Doctora, nos falta, hemos avanzado mucho. Ciertamente recuerdo que anteriormente tú llegabas a un bar, una discoteca, un casino X, cualquier lugar de esparcimiento público, y la gente fumaba libremente, en cualquier lugar cerrado, incluso restaurante. Y evidentemente ya está prohibido, hay áreas de fumadores específicos en muchos espacios. ¿Entiende usted que aún nos falta conocer un poquito más, nos falta más educación en este sentido? Claro. ¿Hemos avanzado lo suficiente como sociedad para entender el daño que hace el fumar? Se ha avanzado, pero no lo suficiente. En nuestro país realmente fumar de manera activa está solamente prohibido en los lugares docentes, es decir, escuelas, universidades. Pero sobre todo el tabaquismo medioambiental, que es una forma de tabaquismo altamente prevenible y evitable, debería de ser más legislado. Deberían de haber más legislaciones, más reglamentos que prohíban el hábito de fumar activamente y abiertamente en todos los lugares donde nosotros como seres humanos tendemos a frecuentar. Tanto en los bares, en los restaurantes, al aire libre, debería de estar prohibido fumar como tal. Okay. En nuestros campos, para salir un poquito del tema, y disculpe que me salga, por lo general todavía tenemos aquí sectores, campos, ¿verdad, José?, donde la gente cocina a leña. Se utiliza la leña como método para poder cocer los alimentos. ¿Esto cómo afecta a la persona que está haciendo esta labor? De la misma forma, o sea, cuando quemamos la leña, cuando quemamos, por ejemplo, con la misma deforestación también, cuando quemamos el carbón, la basura, se liberan una gran cantidad de dioxinas, se liberan también compuestos que son orgánicos y son volátiles, es decir, que son altamente inflamables, se les coloca un fósforo y pueden de hecho ocasionar hasta un incendio, mucho monóxido de carbono, y esta es una de las razones también que puede ocasionar enfermedades respiratorias crónicas, como las que mencionamos previamente, el EPOC, enfisema pulmonar, bronquitis crónica. Los pacientes que trabajan en vertederos suelen llegar a la consulta con enfermedades respiratorias y es por la quema de biomasa también. Entonces, realmente quemar basura de cualquier forma es perjudicial para la salud. Y vivir también en un área donde se practique esta labor, pues también es perjudicial, es dañino para nuestra salud. Doctora, yo creo que vamos a asustar un poco a los televidentes fumadores, aunque ya me han quitado algunos asustados cuando hablamos de estas enfermedades crónicas que dicen, bueno, el problema, los niveles de costo para una persona que entra en una etapa crónica de una enfermedad, ¿cómo anda? Sabemos que el gobierno dominicano tiene el tema de medicamentos de alto costo, pero eso no da abasto con la gran demanda que tiene. Usted, experiencia viva de los tantos pacientes que recibe. ¿Qué tan costoso puede resultar atender una enfermedad crónica ligada a los temas pulmonares? Bueno, tomando en consideración el hecho de que al ser crónica implica que ya esto no tiene cura, es un paciente que va a frecuentar
de manera habitual las emergencias, en busca de ayuda, en busca de oxígeno, en busca de una atención. Entonces repercute directamente en el sistema sanitario y en el sistema económico de nuestro país. Es una de las causas que realmente más gastos puede representar en el Estado, en nuestro caso el Estado dominicano. El tratamiento y el manejo de los pacientes, por ejemplo, con cáncer de pulmón, es bastante costoso. Solo el hecho de la quimioterapia representa pues un valor económico que asciende más a veces en un solo paciente hasta 500.000 pesos en un solo mes como mínimo, y esto es con la cobertura del seguro. Entonces realmente resulta bastante importante, relevante el impacto que tiene en el estado económico y sobre todo sanitario de nuestro país, las enfermedades y la discapacidad a la cual se asocia pues el tabaquismo, la contaminación medioambiental como tal. O sea, al final los numeritos no dan. Pues, no cuadra, profesor. Al final hay una inversión. ¿Verdad? Primero para fumar y luego para recuperar. Con esos costos. Para recuperarse. Y mala calidad de vida. Lo más triste es ver un paciente que llega a la consulta con un tanque de oxígeno porque no puede respirar. Eso es una tragedia para nosotros los neumólogos. Luego de tantas advertencias, ¿verdad? Así Doctora, vamos a entrar ahora en un tema que es... yo sé que muchos de los televidentes están esperando que hablemos de esto, y es COVID-19. El COVID, una de las principales secuelas que deja es un problema pulmonar. Vemos que todos los pacientes que de una u otra forma fueron contaminados con el COVID-19 se recuperaron, pero siguen las secuelas pulmonares. ¿Por qué impactó tanto el COVID a los pacientes en el tema pulmonar? ¿Por qué siguen las secuelas después de...? ¿Por qué no tienen una recuperación total luego de haber sido afectado del COVID? Depende mucho de cada caso. Algunos pacientes sí logran la recuperación completa, dependerá de qué tan tórpida o desfavorable haya sido su evolución. Sobre todo los pacientes que, bueno, a estas alturas que no están vacunados, sabemos muy bien que la vacuna previene con una alta eficiencia y eficacia el desarrollo de una condición crónica, pero también de un desenlace fatal, es decir, en la muerte del paciente. Esto previene la vacuna de un COVID grave. Ahora bien, muchos pacientes, sobre todo los no vacunados, pacientes que hasta cierto punto se consideran vulnerables, poblaciones vulnerables como los niños, las embarazadas, los pacientes envejecientes o que tienen enfermedades crónicas, pues realmente son los que se han visto más afectados con el tema de esta afección, que dicho sea de paso nos agarró a todos desprevenidos, es decir, no teníamos una forma a ciencia cierta de cómo tratarlos y fuimos descubriendo a medida que iba pasando pues la condición y evolucionando cada caso cómo manejar de una manera más eficaz la enfermedad. Muchos pacientes lamentablemente sí, cuando ya hicieron la neumonía, quedaron con secuelas, con fibrosis pulmonar, con cicatrices en el pulmón, con condiciones que ya son irreversibles, otros no, afortunadamente, sobre todo aquellos casos que fueron más leves. Pero depende mucho de cada individuo y de qué tan grave fue su condición. Estadísticamente, doctora, con los pacientes que se reciben diariamente en estas áreas, más mujeres, más hombres, edades, ¿cómo andan esos numeritos? Indistintamente, se afecta tanto el hombre como la mujer, pero la verdad es que los niños son una de las poblaciones más afectadas, sobre todo por el tema escolar. En las escuelas los niños, el hacinamiento no tienen ningún tipo de medida como tal, debido a que son niños, bien sabemos. Entonces realmente el hacinamiento escolar hace que los niños sean más propensos a desarrollar enfermedades, sobre todo virales. Los virus se transmiten con mucha facilidad. Todo tipo de virus afecta rápidamente, sobre todo al sector, a la población escolar o infantil. Igualmente, pues el tema de los pacientes envejecientes suelen verse afectados debido a la baja de la inmunidad. Tienen un sistema inmunológico que se ve hasta cierto punto comprometido y esto hace que cursen con cuadros pues más desfavorables también. Muy bien. Una pregunta, doctora. Mitos, para volver un poquito al tema del COVID. Usted hablaba de la vacuna que ayuda a prevenir y que evidentemente evita muchas cosas. Han llegado a su consulta algunos mitos. Yo no me pongo la vacuna porque luego de ahí se desatan un sinnúmero de enfermedades. Se lo digo porque todavía al día de hoy yo escucho personas diciendo que no sufrían de nada hasta que se pusieron la vacuna y que la causa de toda su condición de salud fue después de la vacuna. O sea, ha ido alguien diciéndole, mire, me puse la vacuna y ahora tengo problemas en el pulmón.
¿Qué tal los mitos en su consulta? Mira, eso es algo de lo más frecuente. Eso se ve diariamente, pacientes que no se han querido vacunar, pacientes que solo se colocaron una dosis. La realidad es que más que una verdad, está más cerca de ser un mito, como bien acabas de decir. Recordemos que el mismo COVID-19, que es una enfermedad reciente, novedosa, la cual está todavía en proceso de investigación, de conocimiento, y no se sabe a ciencia cierta en su totalidad cómo funciona, qué más puede ocurrir, pero sabemos que produce en el paciente un estado protrombótico, proinflamatorio y procoagulante, y esto hace que muchos pacientes achaquen a la vacunación muchas de las consecuencias que en realidad son complicaciones del COVID-19. Muchos pacientes también han sufrido COVID-19, no se han investigado, no lo saben y te dicen que no han sufrido la enfermedad, pero en realidad sí. Y algunas de las secuelas que quedan en ellos se las achacan a las vacunas, cuando realmente no es así. Otra cosa muy importante es el tema de la medicación, la automedicación y la mala medicación que reciben algunos pacientes. Los mismos medicamentos tienen también como tal efectos secundarios, muchos efectos secundarios. Yo he recibido en la consulta pacientes que toman, por ejemplo, acitromicina cada 8 horas por 7 días. La acitromicina es un antibiótico muy benigno, muy bueno, en el sentido de que trata muy bien ciertas condiciones, siempre y cuando sea prescrita por un profesional de la salud. Pero los pacientes, cuando la toman cada 8 horas, pueden prolongar el intervalo QT de nuestro ritmo cardíaco, y esto hace que puedan caer en una bradicardia, es decir, hasta en un paro cardíaco. Entonces, muchos pacientes con la automedicación también se propician daños a sí mismos y pues se los achacan a la vacuna. Es entendible el hecho de la preocupación, es entendible que nos cuestionemos cómo tan rápido se pudo idear una vacuna en contra de esta enfermedad cuando en otros momentos pues se necesitó de más tiempo. Por ejemplo, con la vacuna de la tuberculosis, de la influenza, fueron sometidas a más estudios e investigaciones, pero en ese sentido también debemos recordar que son tiempos más modernos, donde la ciencia ha aumentado a un nivel increíble y por lo tanto esto también pues nos propicia los medios necesarios para poder poner en prueba si realmente sería eficaz, cuáles efectos secundarios podrían tener en la población y así sucesivamente. Doctora, ¿algunas recomendaciones generales para el público que nos está viendo, para el cuidado de la salud, para protegerse, para evitar que pueda quejarse de temas de salud asociados al tema de la neumología, el tema de respiratorios y demás? Bueno, en general evitar la exposición medioambiental a contaminantes en la medida de lo posible, siempre y cuando sea necesario, sea posible. Si usted trabaja en un área en la cual pues hay mucha contaminación, solicitar un traslado a otra área o prescindir de ese trabajo también es muy importante. La salud está primero. Lo otro sería también el uso de sus medios de protección, mascarillas, todo el medio de protección que pueda emplearse siempre es válido. Y por supuesto, un chequeo preventivo. Todo paciente que labore en un área donde hay mucha contaminación, aún se sienta bien o no, es necesario que pase por la consulta para valorar si está todo dentro de los parámetros normales. Perfecto. Con esta recomendación, que nos entendamos un poquito, esas empresas, por ejemplo, digamos generadoras de energía que emiten bastante monóxido con los motores y demás, las recicladoras, las que manejan la basura, protocolarmente no tienen alguna reglamentación que manda a sus empleados cada cierto tiempo a hacer ese tipo de atención médica. ¿El chequeo? No, realmente no. Pero debería haber una regulación. Eso es muy importante. Habitualmente lo que se hace es un preempleo. O sea, se necesita que la persona esté sana y amerita de una valoración previa antes de ingresar al trabajo. Pero como bien indicas, es muy importante el chequeo rutinario de estos pacientes que tienen tanta exposición medioambiental. Amén de que el cáncer no avisa y en muchos casos puede desarrollarse de manera silente. Importante porque si hay una revisión preempleo, entonces si ¿verdad? Se garantizó que estoy sano, entonces la empresa debería garantizar, ¿verdad? Que usted permanezca sano. Es lo casi lógico. Por ejemplo, de banistería, profesor, eso se ríen al día entero, lija. Terrible. Y por lo general, esas personas también son inmortales, son del grupo de los inmortales. No. Aquí hay un grupo de personas que entiendo que deben tener el grupo de los inmortales, profesor. Sí. Una de las enfermedades, sí. Los pintores, de pistola, ¿verdad? Ajá. Con aerosol. Los carpinteros, ¿cómo se llama? Los que trabajan en las minas. Exacto.
Esas son 3 de las más grandes enfermedades que tienen riesgo laboral de todo tipo. Son los pacientes que más llegan a la consulta con enfermedades respiratorias, con fibrosis pulmonar, los ebanistas, los pintores, cuando utilizan la pintura en aerosol, todo lo que está aerosolizado llega directamente a nuestro pulmón, lo inflama y lo daña. Y también los que pintan en casa normal, que digo que dan una piedra ahí y lijan el yeso y demás. También, claro. Una locura, profesor. Doctora, ¿cómo hacer para contactarse con usted? No necesariamente usted tiene que estar enfermo. Es importante también, como hablábamos anteriormente, un chequeo preventivo. Muy bien. Yo sé, doctora Madeleine, que usted tiene filas. Yo sé que hay que hacer su cita con tiempo. Pero, ¿cómo contactarla? ¿En qué centro usted trabaja? ¿En cuáles son los horarios? ¿Teléfono de contacto de su consultorio? Para que nuestros amables televidentes puedan estar en contacto con usted y puedan hacer su consulta. Excelente. Estamos en Clínica Abreu, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde. Centro Médico Monumental, lunes, miércoles y jueves en la mañana. Y Clínica Altagracia los martes y viernes en la mañana. Número de teléfono 829-715-0452 y en Instagram como Neumo Ceballos. A la orden. Otra vez, en Instagram como Neumo Ceballos, con B larga y doble L. Perfecto. Ya ustedes saben todos ahora mismo en Instagram a seguir la doctora, que también allí a través de sus redes sociales ella da importantes informaciones de cómo cuidarse y cómo prevenir cualquier condición, básicamente para cuidar nuestros pulmones, profesor. Exactamente. Entonces, la invitación, jóvenes, que ya no hay tiempo para más, es que ustedes continúen con nosotros el lunes, pero antes yo quiero que la doctora se pueda despedir de nuestro público y dé algunas recomendaciones del lugar. Bueno, acudan a su neumólogo ante cualquier sintomatología que no sea, que sea o se haya vuelto habitual, tos, expectoración, de hecho hasta fiebre, acudir en busca de ayuda. Igualmente, utilizar sus medidas de protección, la mascarilla siempre va a ser un recurso válido e importante. Y bueno, estar alertas, atentos ante cualquier sintomatología que no sea normal. Bueno, fue la participación de Madeleine Ceballos en este espacio Controlando la Mañana. La invitación a que ustedes el lunes estén de 10 a 11 de la mañana con nosotros en este su espacio Controlando la Mañana. Bendiciones.